Luis Alberto Campos Jiménez nació en Gran Canaria en mayo de 1970 y vive en Santa Lucía. Cuando me preguntan de dónde eres, yo siempre digo que de Temisa. Es el barrio donde nacieron mis padres y de ahí hacia arriba pues todos mis abuelos. Creo que uno no es tanto de donde nace, sino de donde se siente. Padre de 2 hijos, tiene una nieta de 3 años. Cristian, 26 años, y Geray, 19 años. Y luego pues mi nieta, Catalina, con un poquito más de 3 años, es la que siempre te saca la sonrisa. No digo que tus hijos no la saquen, pero a estas edades es verdad que también de vez en cuando alguna calentura coge. Fue concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de Santa Lucía y primer teniente de alcalde del mismo municipio. Los últimos 4 años diputado del Parlamento en el Grupo Parlamentario Nueva Canaria y en este instante como portavoz. Una etapa muy ilusionante. Sustituir en esa tarea a Román es complicado, sabemos pues cómo maneja un poco la actividad parlamentaria y bueno, también es verdad que tuve la oportunidad de aprender mano a mano con él durante 4 años. El presupuesto sigue su trámite después de que 3 grupos hayan presentado enmiendas a la totalidad. Esas enmiendas no han prosperado y usted en su intervención fue bastante crítico con esos 3 grupos enmendantes porque defiende sobre todo que los presupuestos, las cuentas canarias son eminentemente sociales, ¿no? Evidentemente, nosotros defendemos que estamos probablemente, al menos en las últimas que hemos podido tener ocasión de discutir ante las cuentas sociales, más sociales, con un giro social mucho más potente. A partir de ahí, cuando conocemos las enmiendas a la totalidad, algunas de ellas, y así también lo manifestamos, muy poco trabajadas, es un elemento fundamental. La ley de presupuestos, para nosotros, la ley más relevante que se presenta al Parlamento a lo largo del año. Lo que no es razonable es despachar una enmienda a la totalidad en 4 folios, como hicieron algunos, es centrarte exclusivamente en una crítica a la reforma fiscal o hacer, y sí tenemos que reconocer en el caso del Grupo Nacionalista Canaria, una propuesta de enmienda a la totalidad, como yo les planteé, que me recordaba mucho por lo trabajada a la que nosotros presentábamos históricamente, con un único defecto desde mi punto de vista. Nosotros hacíamos alternativa a esas políticas y sin embargo yo, más allá de la crítica y el análisis serio que hicieron, sí que no vi ninguna alternativa, ninguna propuesta a esas críticas que planteaba. Basó la intervención en 5 elementos, uno de ellos era esa política fiscal y ha sido donde se han centrado el resto de grupos, sobre todo porque no creen en esa subida de impuestos, dicen que no va a favorecer a los ciudadanos, sin embargo ustedes defienden que sí, que esa subida del IGID se va a notar luego la mejora de la economía, teniendo en cuenta además el contexto que parece que se avecina, ¿no? Vamos a ver, yo no solamente defendía, es que ponía en valor, destacaba que uno de los elementos fundamentales de este presupuesto precisamente es la revisión fiscal que se ha hecho, sin ningún tipo de miedo. Es decir, creo que hay que hablarle claro a la ciudadanía. Precisamente la política fiscal es uno de los elementos esenciales para hacer una sociedad más justa. Ser capaz a través de las políticas fiscales de redistribuir la riqueza, de hacer que aquellos que tienen más recursos puedan transferir a través de estas políticas fiscales, a través de los impuestos, a mejorar los servicios públicos esenciales y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y por otro lado, la gente no dice no a los impuestos. La gente a lo que dice no es a la mala política. La gente dice no a estar en el vagón de cola como hemos estado, con impuestos bajos como han planteado algunos, durante años en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, en la vivienda, en definitiva, en las políticas que de verdad importan a la gente. ¿Es realista ese presupuesto teniendo en cuenta que no siempre se puede cumplir con todo el mundo y poder tener unas cuentas que puedan dar cobertura a esos servicios tan necesarios que los ciudadanos demandan? Yo creo que es absolutamente realista, es decir, conociendo el contexto internacional, el estatal e incluso el canario, desde el punto de vista socioeconómico, estamos viviendo un proceso de cierta desaceleración. Por eso hemos impulsado claramente los sectores productivos, la agricultura, la industria, comercio, turismo, la I+D+I, reciben un aporte importante, 28 millones de euros adicionales a lo que ya había este año 2019 y incrementamos para 2020. Pero en el ámbito de las políticas sociales se crecen en más de 130 millones de euros en sanidad o 125 millones de euros en educación o casi 50 millones de euros en políticas sociales o más de 15 millones de euros por primera vez de forma potente para la vivienda. Por tanto, es absolutamente realista sobre las necesidades. Cierto es que a partir de ahora lo que toca es
saber gestionarlos y saber ejecutar esos presupuestos. Nueva Canarias recupera el diputado que había perdido en el Congreso con esa alianza que han formado con Coalición Canaria. Los nacionalistas han ido juntos en estas elecciones y pueden tomar partido en ese gobierno que ya tiene un preacuerdo, pero que parece que no termina de arrancar, ¿no? Sí, hemos sido clarísimos. Ese fue además el sustento fundamental de la alianza estratégica que hicimos, la alianza electoral con Coalición Canaria, ser capaces de colocar, de situar en Madrid cuantos más diputados nacionalistas mejor, porque se ha demostrado que solo así es como hemos sido en Canarias influyentes cuando se ha respetado a esta tierra. Además, el panorama nos coloca no en la situación absolutamente determinante de hace unos años cuando Pedro Quevedo era el 176, pero sí vamos a ser decisivos y en la medida que podamos queremos contribuir, queremos de manera positiva contribuir a la gobernabilidad. Eso sí, no a cualquier precio. Hemos planteado la Agenda Canaria como un elemento fundamental y eso implica el desarrollo, claro, del Estatuto de Autonomía, el cumplimiento de la ley, que es el REF, una ley orgánica, y por supuesto los compromisos presupuestarios que venían desde hace años y que en los últimos tiempos no se han podido transferir precisamente por la falta de presupuesto. Esto conlleva una buena noticia además. Ahora que hablábamos de presupuestos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 8.066 millones de euros actualmente, pero ese es el presupuesto suelo. A partir de ahora vamos a seguir creciendo si hay gobierno a nivel de España y por tanto a partir de ahí presupuesto, se pueden implementar 200, 300 millones de euros adicionales que la gran mayoría irán destinados precisamente a las políticas públicas esenciales, sanidad, educación y políticas sociales. Si se consigue, si finalmente se consigue que haya un gobierno en el Estado y prospera ese acuerdo entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos y el resto de grupos parlamentarios, sería el primer gobierno de coalición de la historia, ¿no? Un gobierno tan plural. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a funcionar como el resto de los mortales en el resto del mundo. Es decir, estas cuestiones que a nosotros nos parecen absolutamente extraordinarias llevan sucediendo durante mucho tiempo en muchos países. Pero es que es como ha funcionado, por ejemplo, en Canarias durante mucho tiempo. Es decir, nosotros aquí en Canarias estamos acostumbrados a vivir en gobiernos de coalición, en algunos momentos con Coalición Canaria y Partido Popular, en otros con el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y es verdad que con dificultades, no nos vamos a engañar, siempre es preferible gobernar en mayoría, pero... Que eso es lo que le iba a preguntar, o sea, un gobierno con tantos colores, con tantos partidos representados, va a tener difícil llegar a acuerdos. El primer escollo los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo que hace precisamente interesante esta nueva etapa que se abre. Creo que demuestra claramente que estamos en una España diferente de la que algunos quieren ver, una España única y además con una visión absolutamente centralista, ¿no? Yo creo que nos va a permitir, además de que dos grandes partidos puedan estar en coalición en tareas ejecutivas de gobierno, va a ser imprescindible negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto, medida a medida, y en ese sentido creo que al final se va a entender mejor esa España plurinacional donde Nueva Canarias viene planteando con absoluta firmeza que es necesario tener esa visión, una visión menos descentralizada, que atienda a las realidades de cada territorio, y si hay un territorio que necesita de una especial singularidad a la hora de actuar con él, somos nosotros, por muchas razones, pero evidentemente hay una que nos marca y nos define y es la situación geográfica donde nos encontramos, más de 2.000 kilómetros de los centros de decisión y además en un territorio fragmentado en 8 islas. Siguen aumentando las cifras, se siguen dando casos en Canarias y seguimos siendo una de las comunidades autónomas, la tercera en concreto, con más casos de violencia machista. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se ataja? Se ataja primero desde la educación, para mí ese es el elemento fundamental, el nuclear. Desde la más tierna infancia tenemos que ser capaces de concienciar, de trabajar, de educar en términos de igualdad real, y efectiva. Se trabaja desde el ámbito político, legislando y no blanqueando y no permitiendo discursos que cuestionen esa violencia machista que venimos padeciendo durante mucho tiempo. Se traslada desde el ámbito judicial, siendo muy efectivos en ese sentido, en el ámbito de la seguridad, en definitiva de la no tolerancia bajo ningún concepto, de ningún elemento que ponga en cuestionamiento que existe un auténtico problema en el conjunto de la sociedad española, donde más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en muchos casos, y estamos hablando de un auténtico terrorismo, el de la violencia machista, que hay que combatir con todas las fuerzas. Se ha hablado sobre el sistema integral de vigilancia exterior, que no está funcionando, que no está dando resultados. El caso es que seguimos con buen tiempo en Canarias y siguen llegando
muchas personas a estas costas, algunas pues no consiguen ni siquiera llegar con vida, ¿no? Nosotros hemos planteado una solicitud de comparecencia para abordar esta situación, la de las personas migrantes que siguen llegando a nuestra tierra, y queremos hacerlo desde una visión integral, pero desde una perspectiva absolutamente humanitaria. Estamos preocupados por el funcionamiento del CIBE, pero es que da igual que el CIBE funcione mal o bien, van a seguir llegando a nuestras costas. El elemento diferencial que nos da el CIBE es ser capaces de detectarlos y acudir digamos, a su encuentro en cierta medida y garantizar que nadie se nos muera llegando a nuestras costas, pero van a seguir llegando. Trabajar en el origen. Evidentemente, ese es un elemento fundamental. Si no somos capaces de entender dónde están las causas que hacen que la gente arriesgue su vida para mejorar sus condiciones de vida, esto no va solo de muros de alambre o muros de hormigón, esto va mucho más allá de cooperación, de trabajo en el destino, y a partir de ahí, cuando tienes la realidad, evidentemente, tener procesos de acogida muy potentes, la vergüenza de los CIBES deben de ir desapareciendo, la realidad y el abordaje con esos menores que están llegando a nuestra tierra solos y que se encuentran en una realidad, en una cultura, en un espacio de incertidumbre absolutamente diferente al que ellos conocían. Imagínense lo que eso puede suponer. Es una realidad muchísimo más compleja, de carácter integral, pero o lo hacemos desde una visión humanitaria, o si nos dejamos influir, al igual que en el caso de la violencia de machista, por el discurso miserable y xenófobo de algunas organizaciones políticas, de algunas personas, o estamos acabados desde mi punto de vista como sociedad. Bueno, pues señor Campos, si le parece nos vamos a trasladar ahora a otro punto del Parlamento para conocer otro punto de vista también, no solo como diputado, sino también como persona. Bueno, aquí estamos de otra forma un poco más informal a la que lo veíamos, por ejemplo, en el Pleno el otro día, donde lo primero que decía era remarcar que se había puesto guapo acorde a las condiciones, ¿no? Sí, un poco, siempre me gusta aplicar un poco de sentido del humor en momentos trascendentales. Estábamos ante la que creo que es la ley, como decía antes, más importante del año, y para eso me había puesto el traje y la corbata de la boda, ¿no? De la boda, en sí. cierta medida, pues bueno, un poco de distensión y para captar la atención también. Es importante también buscar momentos distendidos en el Pleno, ¿no? Con los compañeros, porque a veces se viven momentos muy tensos durante las exposiciones, pero al final todos tienen que convivir aquí en el Parlamento, ¿no? Sí, además me gustaría que la gente supiera algo, es decir, cuando yo llegué pensaba que iba a haber mucha más tensión. Es verdad que discutimos de forma acalorada, defendemos las posiciones, combatimos en ocasiones con firmeza las ideas del otro, pero luego la relación personal es magnífica, es decir, uno es el plano de las ideas, pero generalmente no suele haber ataques personales. Al principio nos lo contaba, pero tiene el corazón dividido un poco entre las zonas donde ha vivido, la zona donde se ha criado y la zona donde vive ahora, ¿no? Sí, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, viví en el barrio de San Francisco, pero me sentí siempre más de Temisa, donde viví momentos muy especiales y mis primeras veces de muchos aspectos, y vivo en Santa Lucía, en concreto ahora en Pozo Izquierdo, desde el año, bueno, desde hace ya más de 24, 25 años. Ahí en zona de viento, decíamos. Donde se fabrica, sí. Aficionado a la Unión Deportiva, además, ¿no? Incondicional desde que yo tengo uso de razón de la Unión Deportiva Las Palmas, y con sus momentos altos y bajos, de mucho sufrimiento, como buen seguidor amarillo, y abonado, es decir, procuro no perderme prácticamente ningún partido si puedo, y además siempre voy acompañado de mi hijo, y bueno, para mí es uno de esos momentos muy personales. Amante también del cine, ¿no? Hablábamos de la última película que ha visto, que es Joker, creo, ¿no? Y que le ha encantado, pero en general le gusta el cine, ¿no? Me apasiona. La última ha sido La Trinchera Infinita, que fue hace muy poquitos días. Es muy relevante para conocer, bueno, pues igual que Mientras dure la guerra, que también estuve hace poco en el cine, para conocer toda esa etapa de guerra civil y luego los años de dictadura. Y luego Joker, digamos así a nivel internacional, que me ha parecido una película excepcional, realmente maravillosa. Es una de mis grandes pasiones. Es verdad que soy un apasionado de la vida. Pues con esa pasión nos vamos a quedar. Luis Alberto Campos, muchísimas gracias por atendernos y por concedernos este pequeño tiempito que sabemos que es oro en el caso de sus señorías, y pues concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias.